La Policía Nacional presentó específicamente ese lunes al sujeto que fue el encargado de la muerte de la adolescente, o el responsable, mejor dicho. Continuando con más noticias, la falta de políticas más fuertes para hacer frente al coronavirus por parte del gobierno de Nicaragua está haciendo perder oportunidades al país y podría provocar una mayor cantidad de muertes debido al coronavirus. Escuchemos declaraciones del sociólogo Cirilo Otero. Sobre esa pregunta, Melissa, hay dos cosas que yo quisiera enfocar como muy peligrosas. Primero, es que estamos perdiendo muchas oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de proyectos, de programas de cooperación hacia la salud y dirigido principalmente a la pandemia, o cooperación financiera. Ya ves, ayer, por ejemplo, leíamos el informe del Fondo Monetario Internacional y lo ha excluido a Nicaragua. O sea, no mostramos seriedad. Ese es un problema bastante importante porque Nicaragua es un país dependiente, es una economía pequeña, ¿verdad? Y una población con alto desempleo. La segunda cosa que me parece que estamos frente a esta situación es que va a haber muchos muertos, ¿verdad? Si el coronavirus se expande seriamente en Nicaragua, se multiplica rápidamente entre las personas, van a haber muchas muertes. Algunas veces han dicho los que hacen cálculos de 800,000 personas, etcétera. Yo creo que va a ser mucho más, porque nosotros tenemos una condición, por ejemplo, en el campo. El campo, para llegar a la primera ciudad más cercana, es largo, se tiran 2-5 horas a veces, pues tienen que usar panga o lancha, y entonces estamos en una situación que va a haber una mortandad. Yo espero y le pido a Dios como cristiano que eso no lleguemos a tenerlo, pero es una tendencia, y es una tendencia peligrosa precisamente por esa pregunta que usted me hace. Señaló además que pudo haber menos presencia de veraneantes porque hay gente desempleada, pero sobre todo porque los pobladores están acatando las recomendaciones de quedarse en casa. Continuemos escuchando. Bueno, creo que efectivamente la gente, por dos razones, no asistió a las playas en esta Semana Santa. La primera es que hay mucha gente sin trabajo ya, y el poco dinero que tienen está dedicado para la comida. Y luego la otra razón es porque creo yo que la mayoría de las personas en Nicaragua han tomado en serio la información internacional que hay alrededor de las formas de contaminación del coronavirus. A pesar que el gobierno de Nicaragua no ha asumido responsabilidad seria para informar, para decir qué hacer, para organizar a la sociedad, pero hay información internacional y la gente la ha recibido, y creo que por eso tomó la decisión de no exponerse, por el transporte, por la aglomeración, por la gran cantidad de personas en las playas y por los niños fundamentalmente. Bueno, mira, tenemos un problema serio en el país además del coronavirus, ¿verdad? Y es que la gente no cree en el gobierno, la gente no tiene un respeto serio con el gobierno, porque el mismo gobierno todos los días dice una cosa, después la cambia, después dice mentiritas, después dice medias verdades, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que la gente le va a costar, le va a costar obedecer esas orientaciones en cuarentena, como me hace la pregunta, pero si tiene información internacional externa, sí. ¿Verdad? La gente está consciente de que la cantidad de muertos en los Estados Unidos, en Italia, en España, en Gran Bretaña, es alta. Pero claro, ahí son países que hay una concentración enorme de población, y por eso la contaminación es mucho más rápida que en países como los nuestros, en donde estamos bastante diversificados. Bueno, yo creo que es una reacción típica del gobierno, no es solamente en esta ocasión. El señor Ortega y su círculo han tenido la disponibilidad de ser contradictorios, ¿verdad? Cuando las cosas no van, ellos la hacen, ellos la promueven. Yo creo que es un acto, primero, de irresponsabilidad. Segundo, es que no están muy claros que este es un país y deben de tener unas reacciones coherentes con la pandemia mundial.
Sin embargo, no es nuevo, pues eso quiero decir, eso quiero subrayar, no es nueva esa actitud, así han sido siempre, y yo creo que la sociedad está muy clara de ese tipo de comportamiento. La menor presencia de veraneantes esta Semana Santa en las playas se comprobó a través de videos, fotografías y por las mismas autoridades de Cruz Roja nicaragüense. Y en otro orden, el economista Welvin Romero considera que la proyección del Banco Mundial sobre la caída del 4.3% del Producto Interno Bruto de Nicaragua podría ser incluso mayor de extenderse la pandemia del coronavirus. Esto tomando en cuenta que el sector manufacturero y turístico del país, que son los que más aportan al PIB, ya se han visto fuertemente afectados. Escuchemos. Quiero decir es que lo único que es cierto, es indudable, es que estamos llenos de incertidumbre. La estimación del Banco Mundial se basa en la idea o en el supuesto de que la pandemia va a ceder en el segundo semestre. Con ese escenario mundial, Nicaragua caería menos 4,3%. Pero ellos mismos en su artículo plantean de que es probable que no, y que perdure hasta el 2021. Eso significa otro 3% de caída de la producción mundial y un efecto sobre Nicaragua. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa es la posición más optimista que el Banco Mundial está presentando a este momento. Hay elementos en la situación de Nicaragua que agravan la situación que nosotros teníamos. Sabemos el conflicto político que ha tenido severos efectos sobre la economía y hemos estado lidiando con el cambio climático que nos afecta especialmente la zona seca, que es donde producimos principalmente los alimentos que consumimos en el país. El turismo, que es uno de los que más estaba aportando al Producto Interno Bruto, hoteles y restaurantes el 9.9% del Producto Interno Bruto en 2019, probablemente la pandemia sea el tiro de gracia. Es diferente la situación que tenían con la situación que tienen ahora. Ya tenían 2 años de estar teniendo una actividad económica contraída, pero ahora no saben cuántos años más van a tener de actividad contraída, porque los viajeros van a tardar en volver a comenzar a turistear. Sin extranjeros en el país turisteando, probablemente la industria va a tener que contraerse. Eso implica de que por ahí tenemos un efecto fuerte sobre la economía, porque es el segundo aportador al Producto Interno Bruto. El principal aportador al Producto Interno Bruto es el sector manufacturero. Estamos hablando que aporta 15,5%. Y sabemos que, por ejemplo, todo lo que es maquila está pendiendo de un hilo. Ya se está hablando de más de 60.000 trabajadores de vacaciones o cesanteados, sencillamente porque no hay demanda. O sea, los países que importan los productos que nosotros manufacturamos no están comprando. Y entonces eso significa de que como no tienen pedidos, tienen que cerrar. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Es difícil de saberlo en este momento. Lo que sí sabemos es que se va a producir una caída del Producto Interno Bruto. Lo que te quiero decir es que yo no me aferraría tanto a la cifra que está planteando el Banco Mundial, porque es una cifra de un escenario optimista. Para mí los efectos que va a tener sobre la economía son mucho más profundos. El sector financiero apenas estaba comenzando a reactivarse, a dar crédito, y con esto nuevamente va de retro. O sea, básicamente no va a dar crédito porque no sabe que si lo va a poder recuperar. O sea, ni siquiera tenemos certeza si a la persona que le van a dar crédito va a seguir viva después de que pase esta situación. O sea, en ese sentido yo creo que debemos de prepararnos, esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Y una de las cosas que preocupa es que no se ven políticas públicas orientadas a tratar de solventar o a mitigar al menos este tipo de problemas. Quiere decir, por ejemplo, que esta caída del 4.3% podría ser mayor. Sí. ¿Cuánto tardaríamos tal vez en recuperar? Es que eso va a depender, eso depende del comportamiento de la pandemia internamente y en los países que importan nuestros productos.
O sea, si no hay demanda, por ejemplo, ahorita hay empresas, yo tengo noticias de las empresas que exportan camarón y langosta. Tienen llenas las bodegas porque Europa tiene cerrado la frontera. O sea, no puede ingresar producto a Europa y por consiguiente está cerrada la frontera y ellos tienen lleno de producto. Ya una de ellas ya cerró y mandó a sus trabajadores de vacaciones y la otra está discutiendo cuándo cierra. Porque una vez que se llenen sus bodegas no pueden seguir acopiando. Entonces el punto es que lo que tenemos es una enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y para mí el punto debería de ser qué políticas nosotros podemos implementar para solventar en parte este tipo de situación en la que estamos viviendo. Va a ser más difícil pasar la pandemia y la pospandemia. Miren, las familias logran buscar de alguna manera sobrevivir. O sea, según las proyecciones del Banco Mundial, Nicaragua junto a El Salvador tendrían de las caídas del PIB más fuertes en Centroamérica. Y en otro orden,